Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos nuevamente con este programa, podcast llamado Contratapas. Bueno, no se olviden de poner que les gusta, ¿no? Suscribirse, tocar la campanita, eso nos hace muy bien. Y bueno, ahora vamos a comentar de qué se va a tratar este programa. Estoy acá con mi compañera Graciela Espadaro y quien les habla, Héctor Burri. Empezamos con este nuevo podcast que tiene para largo y para mucho. Bueno, ¿qué tal, Héctor? Hola, gente, ¿cómo andan? Bueno, hoy les voy a contar que vamos a trabajar con dos escritores rusos, de alguna forma muy diferentes, pertenecieron a distintas generaciones, aunque tuvieron una gran amistad y una fuerte correspondencia. Se admiraban mutuamente. Yo voy a hablar de Anton Pavlovich Chekhov y Héctor de León Tolstoy. Chekhov fue cuentista, fundamentalmente cuentista, pero muy famoso por su dramaturgia y además médico ruso. Él se encuentra encuadrado en las corrientes literarias del realismo y el naturalismo. Fue uno de los primeros realistas de la literatura rusa y fue un maestro del relato corto. Personalmente lo tengo dentro de mis cinco elegidos como los mejores cuentistas. Me parece estupendo sus relatos. Y es considerado como uno de los autores más destacados justamente del género en la historia de la literatura. Entre finales del siglo XIX y el XX, Chekhov renovó, al igual que Edgar Allan Poe y Guy de Maupassant, la manera de escribir cuentos. Él admiraba a Shakespeare y Cervantes, y entre sus compatriotas ocupan un lugar especial Turgenev y Goncharov. Tiene de particular el tema de Chekhov, que va a ser el precursor de lo que después, en la época de Hemingway, se va a dar a conocer como la teoría del iceberg. ¿Y en qué consiste esto? Lo digo muy brevemente, lo de la teoría del iceberg. Ustedes supónganse que tienen una masa de hielo que es un 100%. Lo que se ve del iceberg es el 20% que está sobre el nivel del mar. El 80% está por debajo. Lo mismo pasa con lo que un autor sabe acerca de sus personajes. ¿Qué es lo que le cuenta al lector y qué es lo que él conoce? ¿Por qué? Uno le da indicios, tal vez rasgos psicológicos, formas de actuar de los personajes a los lectores, pero intrínsecamente el autor debe saber, conocer mucho más para que ese personaje tenga coherencia. Y eso se llama la teoría del iceberg. O sea que el autor siempre sabe mucho más de la historia que de lo que cuenta. Bueno, siguiendo con tu razonamiento sobre la teoría del iceberg, que no es lo mismo, pero es complementario, están las 11 tesis para un cuento de Ricardo Piglia, donde dice que el cuento siempre tiene dos capas, lo que se cuenta y una segunda historia que está por atrás del cuento, pero que no se dice literalmente. Bueno, más o menos, siguiendo ese razonamiento, ¿no? Y Chekhov, bueno, es muy bueno. Yo tengo ahí muchos consejos que da Chekhov sobre cómo escribir un cuento. No vamos a hablar de eso. Lo que sí quería comentarles todos los podcasts que hemos recibido en este tiempo, que me parecen que están interesantes. Silvia García dice casi coetáneos, ¿no? Estamos hablando del anterior, ¿no? Por supuesto. Que era Kafka y Hermann Hesse. Sí. Bien, casi coetáneos, ¿no? Muy bien descriptas sus personalidades.
muy buen programa y muy bien con todos los momentos de sus vidas que dieron sentido a sus obras. Darcy Mel nos dice, espero ya el 39. Carlos Este Medrano, programa. Medrano, un gran amigo, dice, gracias, valioso encuentro con dos auténticos abridores de surcos. Por ahí tengo el libro de Elvia Rosbaco, El Viamor, Mi vida El con amor, Marichal, bueno, está hablando del otro programa, del programa anterior. se ve que era un tipazo, dice, ¿no? También Darcy Mel dice, me fascinaba escucharlos, el chusmerío literario me ayuda a comprender los porqué de los grandes autores. Pobre Gess, con esa madre, dice así. Sí. Graciela Bodica dice, por lo que escuché, leer a Marechal es toda una aventura literaria. La confección de sus textos es una obra de lírica y original artesanía. Es increíble lo que aprendemos y también, al menos en mi caso, lo que nos hacen reflexionar estas historias. Vaya qué mujer devota era la madre de Gess. Bueno, parece que Los impresionó, la mamá de G, terrible, terrible esa mujer. Ruth Sakin dice, gracias Taikin. por hacerme viajar a mi adolescencia. Bueno, Víctor Hugo nos dice, excelente programa donde nos enteramos de la vida de los escritores. Además de sus trabajos literarios, sus vidas generalmente condicionan en lo que se define en su futuro. Y por último, Miguel Ángel Palacios, que siempre es tan buen lector, Miguel Ángel Palacios, es muy lindo programa de estos dos grandes escritores. El humor en Marechal es constante y posee una alegría de escribir, y lo hace de una manera fundacional. Su libro de poemas, Heptameron, nunca me salió, Heptameron, trata de todos los temas de alguien comprometido con la vida y con la fe. Así que yo voy a empezar con un poquito con Tolstoy, si me lo permitís, antes de que se nos vaya el tiempo, que era Lev Nikolayevich Tolstoy, que después se conoció como León Tolstoy. Nació un 9 de septiembre de 1828 y falleció en 1910. Es considerado uno de los escritores más importantes de la literatura mundial. Sus dos obras más famosas, Guerra y Paz, que es de 1867 al 69, y Ana Karenina de 1878, están consideradas como la cúspide del realismo ruso, bueno, el realismo que también Chekhov practicaba. Fue el cuarto de 5 hijos que tuvieron el conde Nikolai Tolstoy y la condesa María Tolstaya. En realidad la pasaba bastante bien mi amigo Tolstoy. Y escribió numerosos libros. Yo reconozco que leí 3 de sus libros con mucha atención y cuando era adolescente. Guerra y Paz, Ana Karenina y la Sonata de Kreutzer. En el caso de mis intervenciones va a estar referido a Guerra y Paz, porque Guerra y Paz tiene 1700 páginas, así que hablar en 15 minutos sobre Tolstoy me parece que es muy poquito. Así que bueno, te cedo la palabra para que sigas con... Ya veo que hoy mi compañero me va a costar que me dé la palabra. Así es. Bueno, les cuento. Muy distinta la infancia de Anton Chekhov. Nació en una familia muy humilde. Fíjate, su abuelo fue un siervo campesino que tuvo que comprar la libertad, la propia y la de su familia. Siervo era, o sea, ya mirá dónde estábamos. El padre de Chekhov fue un modesto tendero, propietario de un pequeño establecimiento de productos ultramarinos en Tangaró. Él tuvo 4 hermanos varones y una mujer. En orden de los nacimientos, él fue el tercero. Su padre, Pavel, está caracterizado por muchos como una persona inculta, vaga, egoísta, brutal y profundamente religioso. Esto de la religión en esa época viene jorobado. Nos hace acordar a la madre de Jesús. En su adultez,
Chekhov va a escribir al respecto. Recuerdo que mi padre empezó a educarme como a los 5 años, o para decirlo más claro, a azotarme cuando solo tenía 5 años. Me azotaba, me tiraba de las orejas, me pegaba en la cabeza. La primera pregunta que yo me hacía en la mañana al despertar era, ¿seré golpeado nuevamente hoy? Me prohibieron todo juego o diversión. Debía ir por la mañana a los servicios religiosos y por la tarde a besar las manos de pastores y leer los salmos en la casa. A los 8 años tuve que atender la tienda. Trabajaba como muchacho de los mandados y esto afectó mi salud, porque me golpeaban casi todos los días. Después, cuando se me envió a un colegio de secundaria, estudiaba hasta en las horas de comer, porque después, hasta la noche, debía cuidar la tienda. Esto es un poquito para que veamos dónde estuvo parado en su infancia. Claro. En 1876 quedó viviendo solo en Tangaró para concluir sus estudios secundarios, porque su padre se había visto forzado a cerrar su negocio y abandonar la ciudad en forma precipitada porque lo corrían numerosos acreedores. El padre toda la vida tuvo problemas económicos. En realidad, toda la familia de Antón va a tener problemas económicos y vamos a ver cómo él se va a hacer cargo durante toda su vida justamente de su familia. Fue un tremendo hijo. Bueno, seguí nomás. Sí, bueno, León Tolstoy, si bien tenía un buen pasar, había quedado huérfano muy tempranamente porque su mamá murió a los 5 años y el papá cuando tenía 9, así que, bueno, anduvo girando de familia en familia, pero en una buena posición económica, terrateniente, etcétera. León Tolstoy comenzó a escribir Guerra y Paz en una época de convalecencia porque tras romperse el brazo al caerse de un caballo en una partida de caza, bueno, empezó a publicar La Guerra y Paz en unos fascículos de una revista que se llamaba El Mensajero Ruso. Esas publicaciones las hizo entre 1865 y 1869. Las dos primeras partes de la novela se publicaron en dicha revista en el transcurso de 2 años y poco después aparecieron editadas aparte con el título de Año 1805. A finales de 1869 la obra ya quedó completamente terminada e impresa. A medida que pasaron los años, su literatura se fue radicalizando. Cultivó el naturismo y el vegetarianismo. Dice él, un hombre puede vivir y estar sano sin matar animales para comer. Por ello, si come carne, toma parte en quitarle la vida a un animal solo para satisfacer su apetito y actuar así de inmoral. Bueno, su uso de los detalles visuales yo después voy a hablar también de la película, ¿no? Guerra y Paz. Su uso de los detalles visuales en la misma narrativa, ¿no? Es a menudo comparable con el cine, es decir, comparaban el texto con el cine, empleando técnicas literarias que se asemejaban a las panorámicas, los planos generales y los primeros planos. Estos recursos, aunque no son exclusivos de Tolstoy, forman parte del nuevo estilo de novela que surgió a mediados del siglo XIX y la que Tolstoy demostró ser un maestro. Esos primeros planos de las novelas fue utilizado por Eisenstein en El acorazado Potemkin, donde justamente se copia de los textos de Tolstoy para hacer en la película los primeros planos que hace, que es la primera vez que aparecen esos primeros planos en una película. Bueno, te cedo la palabra para que Bueno, sigas con nuestro amigo. en 1879 se gradúa y le fue concedida una beca muy importante en ese momento, una beca que con fondos económicos, ¿no es cierto? Y entonces fue y se reunió con su familia en Moscú. Ingresó en la escuela de medicina.
¿Cómo era Chekhov en ese momento? Era un joven alto, de poco más de 1,80 m, de cabello castaño claro, ojos marrones y labios firmes y llenos. Dicen que Chekhov era increíble el sentido del humor que tenía, lo agradable que era para el trato. Y ahí después vamos a ver su sentido del humor en sus escritos. Él improvisaba historias cómicas permanentemente para hacer reír a sus amigos. Dada la situación económica desesperada de su familia, pensó que podía llegar a escribir estas historias. Entonces decidió escribir una y la envió a un semanario llamado El vuelo del dragón. Una tarde de enero, al regreso de la escuela de medicina, compró un ejemplar y vio que habían aceptado su cuento. Desde ese momento, Chekhov les envió casi semanalmente un relato, pero pocos serán aceptados. Sin embargo, él pudo colocarlos en diarios de Moscú, que le pagaban escasamente. En 1884 tuvo una hemorragia. La tuberculosis era hereditaria en su familia. Sin embargo, él no quiso darle trascendencia a la situación. Es más, él fue un negador de su enfermedad hasta último momento, habiéndose después convertido en médico, sabiendo exactamente cuál era su diagnóstico, él lo negaba. Un poco por no preocupar a su familia y otro poco porque no quería aceptarlo. A fines de ese año dio sus últimos exámenes y se recibió de médico. Pocos meses después logró reunir algo de dinero para hacer su primer viaje a Petersburgo. Él nunca había dado importancia a sus cuentos. En realidad los escribía por dinero y decía que ninguno le tomaba más de un día de trabajo. Si los vemos en los libros, sus cuentos, en tamaño 15 por 20, el libro ocupan 4 páginas más o menos, una cosa así. Él va a decir, tras 5 años de deambular por los periódicos, he logrado compenetrarme con esa opinión general de mi insignificancia literaria, le escribió a su amigo Grigorovich en 1886. Enseguida me acostumbré a mirar mis trabajos con indulgencia y a escribir de manera trivial. Esa es la primera razón. La segunda es que soy médico y siento una gran pasión por la medicina, de modo que el proverbio sobre las 2 liebres, lo que está refiriéndose es el que sigue 2 liebres, tal vez case una y muchas veces ninguna. Va a terminar diciendo, nunca le quitó tanto el sueño a nadie como a mí. Sin embargo, cuando llega a Petersburgo, ¿con qué se encuentra en este primer viaje? Con que era famoso, era conocido, lo recibieron con los brazos abiertos y lo consideraban uno de los escritores de mayor talento de su época. ¿Se imaginan cuál fue la sorpresa de este hombre que escribía para llevarle plata a su familia? Bueno, seguimos nomás. Bueno, yo tengo acá en mi poder una carta que Chekhov le escribe a Máximo Gorki, que le había pedido consejos sobre algo que había escrito. Es muy interesante esa carta, no la voy a leer por supuesto, pero el que la quiere la puedo después postear. Bueno, Guerra y Paz es un libro que tiene 1700 páginas, así de simple, que yo leí más o menos en 5 meses aproximadamente, en mi Al cuento. final leíste uno grande, tanto que te No, no, quejabas yo que leí Almudena muchos Grandes libros. no, No, yo leí Almudena Grandes muchos, no fue lo tuyo. no, no, muchos libros largos que escribí. Leí a lo largo de mi vida. Solo no leí el de Almudena Almudena. Grandes. Es el único que no lo terminé. Leí la mitad, que son 450 páginas. Bueno, Tolstoy quiso narrar las vicisitudes de numerosos personajes de todo tipo y condición a lo largo de 20 años de la historia rusa, desde las guerras napoleónicas hasta más allá de los mediados del siglo XIX. Es decir, el libro va de 1805 a 1820. Su objetivo era desdibujar la línea entre ficción y la historia para acercarse a la verdad.
Sería bueno tener una noción de las guerras napoleónicas, pero bueno, no nos vamos a centrar en eso porque fueron muchas. La novela empieza con una batalla que se llama de Austerlitz, de Francia contra el ejército ruso-austríaco. En realidad, austríaco, ahí estaba contenido Italia y hay otros países que hoy conocemos en este momento, pero el austrohúngaro era muy grande. Y Rusia pierde esa batalla. Y ahí hubo un cese de armas entre Rusia, que estaba personificada por Alejandro I, y Francia, que duró algún tiempo. Hicieron un tratado y durante un tiempo no hubo guerra. Pero ahí está la parte de la paz, si uno quisiera significar algo. La siguiente batalla es la de Borodino, que fue en 1812 y que fue la invasión a Rusia. El ejército estaba comandado por, el ejército ruso en ese momento estaba comandado por un general que se llamaba Kutuzov, quien ordenó la retirada, bueno, cuando entraron en Moscú. En realidad, los franceses entraron y llegaron a Moscú, después la historia es otra. Pero este Kutuzov es uno de los personajes importantes dentro de la novela, que es lo próximo que voy a contar sobre cuáles son los personajes y qué hay que mirar. Sigamos Muy con bien. Chekhov. Bueno, Chekhov, habíamos dicho, nunca pretendió ser un escritor profesional. Él decía, la medicina es mi esposa, legítima, la literatura solo mi amante. Cuando regresó a Moscú, lo hizo con la intención de ganarse la vida como médico. Adquirió muchas amistades, las cuales le enviaban pacientes que raramente le pagaban las consultas. Él era alegre y encantador, y con su sonora y contagiosa risa tenía gran éxito en los círculos bohemios que frecuentaba. Le gustaba ir a fiestas y también darlas. Bebía copiosamente, aunque no se emborrachaba. Las mujeres lo hallaban atractivo y tuvo un sinnúmero de amoríos, pero ninguno trascendental. El éxito cosechado con los primeros escritos lo llevaron a, bajo el seudónimo de Antoya Chejonte, a editar su primer libro, Cuentos de Melpómene, en 1884. ¿Y qué pasa? Tiene una buena repercusión y ante su problema económico con el ejercicio de la medicina, decide entonces optar por la vocación literaria y dejar su profesión médica para ocasiones en las que él pudiera colaborar humanitariamente. Y de hecho después vamos a comentar que así lo hizo. En 1890, Chekhov viajó a Sajalín. Esto ya tenía confirmado el diagnóstico de tuberculosis y este viaje resintió aún más su salud. Él descubrió que esta colonia penitenciaria a la que fue, que allí se encontraba, la describió como un infierno. Estuvo 3 meses y fue testigo de los azotes, de la confiscación de bienes y de la prostitución forzada de las mujeres. Él en persona llegó hasta los presos, se entrevistó con ellos, les prestó sus servicios como galeno y a su regreso a Moscú escribió un libro en el que denunciaba la crueldad y las vejaciones sufridas por estos tristes deportados. La isla de Sajalín, tal el título del libro, es considerado el primer reportaje sobre un presidio, realizado con criterios modernos de objetividad. Fue una obra censurada y no se publicó íntegra sino hasta 1895. Pero además de su protesta humanitaria, la que logró con este escrito, la obra sirvió para revelar la extraordinaria capacidad de observación que poseía Chekhov, quien realiza una descripción minuciosa de las costumbres, creencias y formas de vida del pueblo giliak. ¿Quién es el pueblo giliak? Indígenas rusos, de los que hasta ese entonces poco se conocía. Y él
actúa como, digamos, como un etnógrafo, porque es el que relata cómo son las costumbres viviendo en el lugar. Bien, yo voy a hablar un poco de esta novela. Eh, es importante tener en presente el tema de los personajes centrales, porque la novela tiene aproximadamente 160 personajes distintos, pero no hay que abrumarse. Si ustedes quieren empezar a leer eh, Guerra y Paz, tienen que centrarse en estos personajes que yo ahora voy a comentar. Un personaje se llama Pierre. Les digo el apellido, pero no se lo van a acordar, Besukov. Así que es Pierre. Ustedes recuerden a Pierre. Era un hombre rico, reflexivo, heredero de una vasta fortuna, es una persona importante en la sociedad rusa, además de un amigo del príncipe Andrei, que es otro de los personajes. Y Pierre es, a mi entender, porque todo esto es subjetivo, es el personaje principal de la historia, porque constituye de alguna manera una suerte de narrador. Él relata lo que pasa con una claridad llevada por los hechos más que por las palabras. Él está en todos lados. Uno va a la guerra y aparece Pierre. Toman Moscú y aparece Pierre. Pierre parece un personaje secundario, pero en realidad es el que ve todo. Sí, el segundo personaje se llama Andrei, que tenía una hermana que se llama María. Es un noble que se une al ejército y lucha en las batallas napoleónicas, inteligente, erudito, aunque él vive medio descontento, vive medio enojado con todo, digamos. Es un hombre que tiene una personalidad así muy de enojo. La otra persona que tienen que tener presente es Natacha Rostova, que tiene un hermano que se llama Nikolai, que es una familia que tiene poco dinero, pocos recursos, una joven que se enamora justamente de Andrei y tiene experiencias amorosas complicadas. Es una joven bellísima, simpática, de una familia que tiene muchas deudas, por eso los padres están tratando de hacerlo casar con Andrei, pero bueno, ese matrimonio finalmente no prospera. Y por último, el personaje que tienen que tener presente es Kutuzov, que es el general del ejército ruso que efectivamente existió y fue de alguna manera el gran estratega en aquello que fue el éxodo de Moscú, que yo en ese momento lo asocié mucho con el éxodo jujeño, que curiosamente los dos hechos ocurrieron en el mismo año, uno en agosto Mira. y otro en septiembre. Cosa rara, ¿no? Pero en fin. En el libro hay muchas referencias al francés, así que si ustedes van a comprarse un libro de guerra y paz, tienen que fijarse que todo lo que está en francés venga a pie de página la traducción y no al final del libro, porque se hace muy complicado ir al final del libro. Entonces fíjense que esté a pie de página. Yo digo porque eso nos ayuda y me ayudaba a leerlo mejor, porque yo francés no entendía nada. Se sugiere que esta forma de narrar es para demostrar que Rusia se está liberando de la dominación cultural extranjera, porque a medida que va pasando el libro, va dejando el francés y todos hablan en ruso, ¿no? Eh, y para mostrar una nación antes amistosa se ha convertido en enemiga por los franceses, ¿no? Bueno, si compran el libro, ya les conté esto que les estoy contando. Traten de ver que las traducciones del francés estén a pie de página. Buenas sugerencias. Bueno, entre los camaradas de Chekhov se encuentran León Tolstoy, a quien conoció en 1895 y con el que compartió una íntima relación personal de amistad y además complicidad literaria. Y también Máximo Gorki, al que él en particular le mostró su apoyo cuando el zar Nicolás II lo confinó en Crimea a Gorki, lo echó. Entonces, como acto de protesta, Chekhov renuncia a su cargo como miembro de la Academia Rusa de Ciencias, cargo que había obtenido 2 años atrás. ¿Por qué sucedió esto? Porque el zar se enojó con Gorki porque éste publicó un poema que se llamaba El canto de Petrel, en el que anunciaba alegóricamente
la llegada de la revolución. Y eso al zar no le gustó nada. Alrededor del año 1900, debido al deterioro de la salud, se traslada a Yalta. Yalta viene a estar al sur de Ucrania. Durante cierto tiempo Chekhov mejora un poco y se pone a escribir piezas de teatro. Las primeras sin demasiado éxito, pero eso lo lleva a relacionarse con el medio artístico. Y ahí le pasa algo muy importante. Conoce a una actriz, Olga Nipper. Se enamora, por fin se nos enamoró y se casa. ¿Qué provocó este casamiento? El resentimiento de su familia, a la que él siempre había mantenido y llevado a sus distintos traslados y domicilios. Bueno, ellos acuerdan que ella va a seguir actuando, con lo cual sus encuentros son a veces como hasta un poco esporádicos, porque ella tiene que ir a actuar a Moscú y él está en Yalta, pero tienen una intensa correspondencia que existe. Y si la leen, son cartas muy cariñosas, muy afectuosas y emocionantes. Pero su mejoría dura poco tiempo y pronto tendió a agravarse. Tosía incesantemente y no podía dormir. Para esa época, lamentablemente, Olga tuvo un aborto. Fue como que le estaban pasando demasiadas cosas. Entonces ella le insiste que él le escriba una obra de carácter liviano, como la que le gusta al público, para que ella pudiera lucirse. Él le dice que la obra se va a titular El Jardín de los Cerezos y le va a crear un buen papel para ella. Entonces le cuenta a un amigo que escribe 4 líneas por día. Él que escribía un cuento en unas horas, escribe 4 líneas por día. A ese deterioro llegó y le causaba dolor el hacerlas. Ante el agravamiento de su enfermedad, tratando de lograr su difícil curación, ya a esta altura imposible, se trasladó al balneario alemán de Van de Weyl, en plena Selva Negra, en compañía de Olga, y falleció en 1904. Sus restos mortales fueron repatriados muy poco tiempo después y yacen en una sepultura en el cementerio del convento Novidevich de Moscú. Bien, bueno, hay que tener presente que estos autores están casi en la postrimería, es decir, en el inicio de una revolución muy profunda que se produce en Rusia, ¿no? Sí, Bueno, sí, hablábamos de Pierre, ¿no? En este punto yo quiero hacer referencia a la película Guerra y Paz, porque la película, yo como hacía mucho que había leído el libro, dije, me voy a ver la película. La película dura 8 horas. En la película sacó el Oscar a la mejor película extranjera en 1968, que se llama obviamente Guerra y Paz. Eh, la película es realmente maravillosa, no se la pierdan. La que tienen que ver, bueno, pueden ver cualquiera. Hay una versión soviética, porque esta fue de 1968-69, cuando todavía estaba la Unión Soviética, y la norteamericana. Hay una norteamericana y una soviética. En mi opinión, la soviética es extraordinaria, es una maravilla. Ahí está el ballet, el Bolshoi funcionando. Es decir, cuando bailan en los salones, no bailan 5 gatos locos, baila el ballet, una cosa maravillosa. Bien, yo leí a Ana Karenina también, y uno de los elementos importantes que tienen todas las novelas de Tolstoy es la estepa, porque yo siempre hablé de los personajes, pero la estepa rusa es también casi un personaje de todos los textos de León Tolstoy. Hay un despliegue de personajes, las estepas, los campos de batalla, los primeros planos, las visiones de una guerra entre dos ejércitos de 100.000 hombres. Tengamos presente que en 1968-69 no existía lo digital, sí que eran todos extras que aparecían por ahí, pero cientos de extras, ¿no? Son dos ejércitos de 100.000 personas que se enfrentan. Y alterna ¿por qué se llama guerra y paz? Porque mientras está llevando adelante la guerra,
bailaban en los salones de Rusia, digamos, ¿no? Imagínate esa situación. Bueno, la música, la danza, la caracterización de los personajes, todo es una maravilla, una maravilla. Y no se olviden de que los personajes son Pierre, Natalia, Andrei, y me olvidaba de uno, que no me acuerdo cuál era, Natacha, Kutuzov no tanto, Pierre, Andrei, Natacha y Kutuzov, serían los personajes principales. No se pierdan en la cantidad de personajes que nombra porque se van a perder. No quieran hacer un árbol genealógico porque también se van a perder. Vean esos personajes. Bueno, haciendo un raconto de la obra de Chekhov, podemos decir que en sus primeros escritos fluyen las historias cómicas que apelan al sentido del humor de sus lectores. Sin embargo, dejan entrever la naturaleza humana, las vilezas, las miserias y los defectos del alma que va a desarrollar en su etapa posterior. Se trata en realidad de un autor que puso especial énfasis en la psicología de sus personajes y en despojar su obra hasta dejarla en el hueso. Es inconfundible esto en Chekhov. Después, en su segunda etapa, cuando ya se decide a ser escritor, aparecen los auténticos e inconfundibles protagonistas, que son personajes ingenuos en una búsqueda incansable de un mundo mejor, que se complacen como engañándose entre ellos y confirmando una galería de seres de alguna forma indefensos, incomprendidos, humillados, embaucados, fracasados. O sea, nos lleva bien al submundo de lo que era su Rusia. Claro. Muchos dicen que es uno de los escritores realmente más rusos que hay, ¿no es cierto? Por lo que va a contar. Y al final de su obra, bueno, va a describir la caída de esta burguesía inmóvil que cae con la revolución. Ya, yo digo una cosita más porque se nos está yendo el tiempo. Sí, Una sí, opinión de Dostoyevsky respecto de la novela Guerra y Paz dice, se trata de una verdadera y original obra de arte. Bueno, el tiempo le dio la razón. Hubo 13 versiones de Guerra y Paz. La soviética para mí es lo máximo. Son lo más. 8 horas de cine, pero se pueden ver como ven Netflix, ¿no? Por parte. Sí. Toda la noche un pedazo. Así que Bueno, bueno, dentro de la vasta correspondencia de Chekhov, me quedaría con una frase. Nunca se debe mentir. El arte tiene esta grandeza particular. No tolera la mentira. Se puede mentir en el amor, en la política, en la medicina. Se puede engañar a la gente, incluso a Dios. Pero en el arte no se puede mentir. Bueno, tenía bueno, muchas frases más, pero quedarán para hay un otro montón de momento. cosas. Bueno, Tolstoy es mucho. Tiene 83 años, murió a los 83 años, así que hay para escribir y para ver mucho. Así que nos Bueno, despedimos, Graciela. Chekhov falleció con 43 y se Sí, esperaba de él mucho más. claro. Bueno, un beso, un abrazo y nos vemos en el próximo podcast. Chao, Gracias por Graciela. estar.